mi existencia transcurría de manera completamente corriente. Tenía 40 años, estaba casada con Carlos, y era madre de un joven de 15 años llamado Luis. Mi vida familiar era estable, rutinaria y tranquila, demasiado tranquila, tal vez. Pero esa serenidad fue exactamente lo que me hizo notar los pequeños desvíos que alteraban mi rutina, detalles que, al principio, parecían insignificantes. Luis disfrutaba ir a casa de sus tíos los fines de semana. Su primo Diego, cercano a su edad, era la razón principal de sus visitas. Los viernes por la tarde, Luis desaparecía después de la escuela, y yo aprovechaba para visitar a mi cuñada, no solo para distraerme, sino también para mantener un ojo en los chicos desde la distancia. Ese viernes, al llegar a la casa de mis cuñados, los encontré a Luis y Diego conversando, listos para retirarse a sus actividades de la tarde. Me uní a mi cuñada, y entre risas y charlas, pronto apareció una botella de vino. Lo confieso, no planeábamos embriagarnos, solo relajar la tarde con una conversación más ligera, mientras los chicos jugaban en la habitación contigua. La charla se volvió más amena con cada copa. Reíamos de anécdotas pasadas, comentábamos sobre libros y películas, y de repente, noté cómo la atmósfera se cargaba de una mezcla de diversión y tensión ligera, algo difícil de explicar. Después de todo, la vida estaba transcurriendo con normalidad, hasta que un accidente banal me llevó a un momento inesperado. Al subir al baño, un ligero mareo por el vino me hizo vacilar. Abrí la puerta y me encontré con Diego, mi sobrino, en una situación completamente embarazosa. Por un instante, ambos nos quedamos paralizados. Fue un momento incómodo, uno de esos que se convierten en recuerdos imprevistos que uno intenta olvidar, pero que se clavan en la mente. No hubo palabras, simplemente un silencio que pesaba en la habitación. Me disculpé torpemente y salí. Diego, sorprendentemente, reaccionó con calma. «Tía, no se preocupe. Todo está bajo control», dijo con firmeza y una madurez inesperada. Sentí alivio y a la vez algo inquietante, como si ese instante hubiera abierto una puerta invisible a un mundo de posibilidades que nunca antes había considerado. Esa noche regresamos a casa. Carlos llegó tarde, como siempre, y la tranquilidad de la noche parecía envolvernos. Luis y Diego, ajenos a mis pensamientos, jugaban a la consola mientras yo permanecía en el sofá, observando y tratando de reorganizar mis ideas. Lo sucedido me había sacudido más de lo que quería admitir, y aunque sabía que la situación era inofensiva, no podía evitar que mi mente repitiera la escena una y otra vez. Durante los días siguientes, los recuerdos insistían en aparecer. Intenté persuadirme de que todo había sido producto de mi imaginación y el vino, pero la sensación de tensión y curiosidad persistía. Incluso los pequeños detalles de la casa de mis cuñados, la luz que entraba por la ventana, la manera en que Diego se movía por la sala, la risa de Luis, parecían ahora cargados de significados ocultos. Fue entonces cuando, en un impulso inesperado, le propuse a Luis invitar a Diego a quedarse a dormir un viernes en nuestra casa. No había una razón concreta, era simplemente un deseo de prolongar las interacciones, de observar, de controlar algo que de alguna manera se me escapaba. Los chicos aceptaron con entusiasmo, y mis cuñados dieron su aprobación confiando en mi supervisión. Esa tarde, mientras Carlos estaba ausente, la casa se llenó de risas y charlas de adolescentes. Yo permanecía cerca, pero sin intervenir demasiado. Observaba, analizaba y, en secreto, dejaba que mis emociones encontraran un extraño equilibrio entre el cuidado maternal y la fascinación por lo inesperado. Cuando la noche cayó, y Carlos regresó finalmente, la rutina continuó. La cena fue silenciosa y breve, él estaba agotado por su jornada laboral, y yo permanecí en la sala, viendo una serie mientras los chicos continuaban jugando. La sensación de tensión se mezclaba con un extraño placer de vigilancia, un control silencioso sobre lo que sucedía en mi hogar. Al final, subí a dormir alrededor de las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio, y los chicos dormían profundamente. Intenté persuadirme de que todo era normal, que mis pensamientos exageraban lo que simplemente era un día cotidiano. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo había cambiado. La rutina ya no era tan sencilla, y algo dentro de mí comenzaba a despertar una inquietud que no podía ignorar. Era apenas el inicio de un fin de semana que se prometía lleno de sorpresas, y yo, aunque intentaba mantener la calma, sabía que algo estaba por desbordar la aparente tranquilidad de mi vida. El sábado amaneció con un cielo gris y húmedo, como si el día advirtiera que algo estaba a punto de cambiar. La casa estaba silenciosa, salvo por los murmullos de Luis y Diego,
quienes todavía dormían en la sala, sobre colchones improvisados. Yo observaba desde la cocina, tomando una taza de café, intentando calmar la inquietud que se había instalado en mi mente desde el viernes por la noche. No podía dejar de pensar en lo ocurrido en la tarde anterior en la casa de mis cuñados. No era solo el accidente embarazoso que me había hecho vacilar y sentir una incomodidad inesperada, era la manera en que Diego había manejado la situación con calma y seguridad. Había algo en el que no comprendía del todo, algo que parecía mayor de lo que su edad indicaba. Mientras servía café, recordé los pequeños detalles, como Diego había hablado con firmeza, como había anticipado mi reacción y me había tranquilizado. La sensación de que había algo más detrás de su comportamiento me provocaba una mezcla de curiosidad y alerta. Me dije a mí misma que no debía analizar tanto, que eran simples coincidencias, pero no podía evitarlo. Luis y Diego despertaron lentamente. Sus conversaciones eran ligeras, sobre juegos y planes para la tarde, pero yo me mantenía observando desde la distancia. Cada gesto, cada mirada, me parecía cargada de significados ocultos. Me sorprendía de mí misma, al notar cómo un día aparentemente normal podía transformarse en un campo de tensión silenciosa y expectativas no declaradas. Decidí salir a caminar un poco para despejar mi mente. La calle estaba desierta y el aire húmedo llenaba mis pulmones con una sensación casi terapéutica. Sin embargo, mientras caminaba, no podía dejar de revisar mentalmente lo que había ocurrido. La mente, cuando se obsesiona con algo, es capaz de crear escenarios que parecen más reales que la propia realidad. Al regresar, la casa había cambiado de apariencia a mis ojos. Los chicos seguían jugando, pero yo sentía una especie de vigilancia constante, como si algo estuviera a punto de suceder. Cada objeto, cada sombra, parecía cargar un mensaje que solo yo podía percibir. No era miedo, ni ansiedad pura, era una sensación extraña, una especie de premonición silenciosa que me obligaba a estar alerta. Decidí involucrarme más en las actividades de los chicos, no para controlarlos, sino para mantenerme ocupada y evitar que mi mente se desviara hacia pensamientos incómodos. Jugamos juntos algunos juegos de mesa, y aunque intentaba mostrar normalidad, sentía que cada gesto de Diego, cada sonrisa de Luis, estaba cargado de significados que no lograba descifrar. Más tarde, mientras preparaba la comida, escuché un ruido extraño proveniente del piso superior. Subí rápidamente, esperando encontrar algo simple, un error de los chicos o un objeto caído, pero lo que encontré fue un silencio inquietante. La casa, por un instante, parecía vacía, y esa sensación de vacío hizo que mi corazón se acelerara. De repente, un golpe seco resonó desde la habitación de los chicos. Mi instinto me hizo correr, pero al llegar, todo parecía normal, los colchones aún estaban donde los habíamos dejado, los chicos concentrados en un juego. Sin embargo, la tensión que había sentido no desapareció, por el contrario, se intensificó. La sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía, y no podía explicarlo. Esa noche, Carlos llegó antes de lo habitual. Cenamos en silencio, él hablando apenas unas palabras sobre su trabajo, mientras yo trataba de mantener la calma. Observaba la interacción entre los chicos y notaba cómo Diego, con una madurez inesperada, parecía anticipar cada situación. Había algo en el que despertaba en mí una mezcla de admiración y desasosiego. Después de la cena, mientras los chicos se preparaban para dormir, noté que Diego estaba más callado de lo habitual. Su mirada se posaba en mí de manera curiosa, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Intenté no pensar demasiado, pero la sensación de que algo estaba cambiando se volvió abrumadora. Era como si la rutina, que siempre había sido mi refugio, estuviera desapareciendo ante mis ojos. Me quedé en la sala leyendo un libro, intentando mantener la mente ocupada, pero no funcionaba. Cada risa, cada gesto de los chicos, me recordaba lo imprevisible que se había vuelto mi vida. La tensión que había comenzado como curiosidad y vigilancia se transformaba ahora en una sensación más profunda, una especie de anticipación silenciosa que no podía controlar. Antes de dormir, subí a mi habitación. Carlos ya estaba dormido, y el silencio de la casa me hizo reflexionar sobre cómo un simple fin de semana podía alterar completamente la percepción que tenía de mi vida y de mi familia. Algo había cambiado en la relación con los chicos, especialmente con Diego, y no sabía cómo enfrentarlo. Mientras apagaba la luz, sentí que la casa misma respiraba con una vida propia, que cada habitación guardaba secretos que todavía no estaba preparada para descubrir. La tensión, el misterio y la incertidumbre se habían instalado en mi vida, y su presencia era imposible de ignorar.
Era apenas el inicio de un fin de semana que prometía revelar más secretos de los que jamás había imaginado, y yo, aunque intentaba mantener la calma, sabía que la tranquilidad de mi existencia estaba a punto de ser puesta a prueba. El domingo comenzó con un silencio extraño en la casa. El aire estaba cargado, como si todo lo que había sucedido durante el fin de semana hubiera dejado una marca invisible. Luis y Diego desayunaban tranquilamente, pero yo sentía que cada gesto, cada movimiento, estaba cargado de significados que aún no lograba comprender. La tensión acumulada en las últimas horas parecía querer estallar, y no podía ignorarla. Mientras recogía la cocina, me preguntaba cómo un fin de semana normal había adquirido un peso tan inesperado. La mezcla de rutina, curiosidad y secretos ocultos había transformado mi hogar en un escenario de tensión silenciosa. Cada detalle de la casa, cada risa de los chicos, parecía ahora ser parte de un rompecabezas que no lograba descifrar. Decidí salir a caminar nuevamente para despejar la mente. El barrio estaba silencioso, y el aire fresco parecía intentar calmar la inquietud que se había instalado en mí. Sin embargo, incluso durante la caminata, no podía dejar de pensar en Diego, en su madurez inusual, en su capacidad de manejar situaciones incómodas con calma, y en la manera en que, sin proponérmelo, había cambiado la dinámica de mi hogar. Al regresar, la casa parecía más pesada, cargada de pequeñas tensiones. Luis y Diego jugaban en la sala, pero algo había cambiado. Diego estaba más introspectivo, más atento a cada palabra que yo decía. La sensación de que había secretos no revelados crecía, y con ella, mi necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Decidí hablar con Diego en privado. Lo encontré en la terraza, observando el cielo gris. Me senté a su lado, intentando mantener la calma, y le pregunté sobre sus pensamientos, su perspectiva de los eventos del fin de semana. Diego, con su madurez habitual, respondió con cautela, revelando que había notado mi atención excesiva hacia él, y que había comprendido que algo en mí estaba cambiando. La conversación fue incómoda, pero necesaria. Comprendí que, aunque los chicos eran adolescentes, sus observaciones eran agudas y precisas. Diego no era simplemente un joven curioso, era alguien capaz de leer las emociones de los demás y de anticipar sus movimientos. Esa comprensión me sorprendió y, al mismo tiempo, me hizo sentir vulnerable. Luis llegó a la terraza poco después, trayendo consigo la ligereza que caracterizaba su juventud. Su presencia equilibraba la tensión, recordándome que no todo estaba cargado de secretos. La dinámica familiar, aunque alterada por los eventos del fin de semana, todavía podía regresar a la normalidad si encontraba la manera adecuada de manejar la situación. Decidí entonces tomar decisiones claras. Había permitido que la curiosidad y la tensión crearan escenarios imaginarios en mi mente, y eso había afectado mi percepción de los chicos y de mi hogar. Era necesario establecer límites, tanto para mi tranquilidad como para la seguridad emocional de todos. Hablé con Luis primero, explicándole que los fines de semana debían ser momentos de diversión y descanso, y que, aunque podía invitar a amigos, era importante respetar los espacios y límites de la familia. Luis escuchó atento, asintiendo con comprensión. Su madurez me sorprendió, comprendía la situación sin necesidad de explicaciones extensas. Luego hablé con Diego. Fue una conversación más delicada. Le expliqué que su inteligencia y capacidad de observación eran admirables, pero que era fundamental mantener un respeto claro por los límites familiares. Diego asintió con una seriedad que impresionaba, y prometió ser más consciente de su comportamiento y de las señales que los adultos esperaban de él. Con las conversaciones concluidas, sentí un alivio gradual. La tensión acumulada durante el fin de semana comenzó a disiparse, y la sensación de control perdido se transformó en una claridad que no había sentido antes. Comprendí que, aunque los eventos inesperados podían generar ansiedad, también eran oportunidades para aprender sobre los demás y sobre mí misma. Al final del día, mientras Carlos se relajaba en la sala después de su jornada laboral y los chicos jugaban tranquilamente, me senté a reflexionar sobre lo ocurrido. La rutina había sido alterada, sí, pero también había surgido una nueva comprensión. La familia no es solo un espacio de hábitos, sino un escenario donde la observación, la comunicación y la empatía determinan la armonía. El fin de semana me enseñó que los secretos y la tensión no necesariamente destruyen la convivencia. Pueden ser señales que invitan a la reflexión y a la acción consciente. Mi relación con Luis y Diego había cambiado, sí, pero de manera positiva. Ahora entendía la importancia de establecer límites claros y de reconocer la madurez y las habilidades de los jóvenes en mi entorno. Antes de dormir, observé la casa desde mi ventana.
El cielo se despejaba lentamente, dejando entrever un atisbo de luz dorada que anunciaba un lunes prometedor. Supe, en ese momento, que había aprendido algo crucial. La vida familiar puede ser imprevisible, pero la claridad, la comunicación y la responsabilidad son las herramientas que permiten enfrentar cualquier desafío. Con esa certeza, subí a mi habitación, cerré la puerta y respiré profundamente. La tensión del fin de semana se había disipado, y la tranquilidad, aquella que tanto había extrañado, regresaba poco a poco. Sabía que nuevos desafíos llegarían, como siempre lo hacen, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos, con una mente clara, una comprensión profunda de mis límites y un respeto renovado hacia quienes me rodeaban. Y así, la rutina volvió, diferente pero más consciente. El misterio del fin de semana permanecía como un recuerdo, un recordatorio de que incluso en la vida más corriente, siempre hay espacio para aprender, observar y crecer.